Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré
En los cielos eres Dios, en los mares eres Dios, sobrenatural, en la tierra eres Dios, y su centro eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 Dios de mi vida eres Dios, en los cielos eres Dios, en los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, y su centro eres Dios, siempre eterno eres Dios, Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Es una bendición estar aquí, Señor, delante de tu presencia y poder comunicar tu mensaje y poder recibir tu mensaje, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Y vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Gloria a Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es: así se ganan nuestras batallas. Así se ganan nuestras batallas. Todos nosotros enfrentamos batallas en la vida, y son batallas permanentes. Podemos decir que todos los días estamos enfrentando batallas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aún muchas veces durmiendo estamos enfrentando batallas, pero en esos momentos Dios sigue peleando por nosotros, sigue estando con nosotros ahí dormido. Él sigue cuidándonos. Si es necesario, envía ángeles también para que guarden nuestro sueño y al otro día podamos despertar con la victoria de poder ver un nuevo día. Y esas batallas que enfrentamos las tenemos contra nuestro principal enemigo, que es Satanás, contra nuestra carne, con esta naturaleza pecaminosa, contra el mundo. Y cuando digo contra el mundo, no es contra las personas, sino contra el sistema del mundo, que es un sistema que va abiertamente en contra de Dios, es un sistema corrompido. Entonces no debemos entender nosotros que nuestra batalla, o esas batallas que enfrentamos en la vida, son batallas espirituales. O sea, nuestro principal enemigo es espiritual, no son las personas, sino que el enemigo las usa para que se vengan en contra nuestra y nos causen problemas. Mire lo que, recordemos el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Fue Jesús en sus fuerzas que fue al desierto? No, ¿cierto? Dice que fue llevado por el Espíritu. No fue su propio espíritu, sino la palabra se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto. Para que tengamos muy en cuenta esto, mis hermanos, cuando nos encontremos pasando muchas veces por esos desiertos de la vida, por esas dificultades tan grandes que se nos presentan en la vida, y muchos ligeramente nos atrevemos a juzgar y decir: uy, eso le está pasando a ellos porque están en pecado, porque están mal. No, mire lo que Jesús no estaba mal en ningún momento. Jesús no había pecado, no le había hecho mal a nadie. Y el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto. Entonces, hay desiertos que son necesarios en nuestra vida, porque cuando el Señor nos lleva al desierto y cuando Él mismo nos ayuda a salir de ese desierto, salimos fortalecidos, salimos maduros, maduramos en nuestra fe. Entonces, mucho cuidado con juzgar cuando alguien esté pasando por una situación difícil y decir: es que están en pecado o Dios lo está castigando. No vaya y de pronto salgamos disciplinados nosotros por abrir nuestra boca tan a la ligera. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo a seguir para pelear todas estas batallas, y no solo para pelearlas, sino para ganarlas. Para ganarlas. El Señor
tenía retos por delante muy grandes, tenía unas batallas muy fuertes que enfrentar. Y para ello, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor para enfrentar esas batallas aquí en la tierra? Lo primero que hizo fue obedecer. Recordemos que Él fue y se hizo bautizar. Y no como algunos dicen que el bautismo es para perdón de pecados. El bautismo no es para perdonar nuestros pecados. Jesús no tenía pecados. O sea, si fuera por eso, Jesús no había tenido que hacerse bautizar. Pero Él mismo lo dice, es necesario hacer esto para que se cumpla toda justicia, o sea, con toda justicia de Dios, para estar en completa obediencia a Dios. Entonces lo primero que hizo el Señor fue obedecer, se hizo bautizar. Y lo segundo que ya el Señor hizo fue que fue llevado al desierto por el mismo Espíritu, porque había una necesidad muy grande de que Jesús ayunara y orara. Y a veces para eso permite el Señor que pasemos por desiertos en nuestra vida, para que entremos en tiempos de ayuno y oración, para que entremos en tiempos de comunión con Él. Entonces Jesús, antes de iniciar su ministerio en esta tierra, lo primero que hizo fue obedecer. Y segundo, llevado por el mismo Espíritu, empezó un tiempo de ayuno y oración que duró 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios. Mira, es que no era cualquier cosa lo que tenía que enfrentar el Señor. El Señor tenía que fundar su iglesia. Esa era una de las misiones de Él cuando vino. No era una tarea fácil, fundar su iglesia. El Señor también tenía que traer restauración a este mundo, restaurar todas las cosas. Tenía que darnos a nosotros reconciliación con Dios, amistarnos nuevamente, ser ese puente para amistarnos nuevamente con Dios, porque el hombre había perdido la comunión con Dios realmente. Y a eso vino el Señor. El Señor vino también a devolvernos la vida eterna que habíamos perdido en el jardín del Edén. Cuando el Señor nos puso en el jardín del Edén, puso a Adán y a Eva, eran eternos, y esa era nuestra herencia, la eternidad. Pero al desobedecer, perdieron esa eternidad. Entró por el pecado la muerte, y por ende a todos nosotros nos llegó la muerte, y Él tenía que venir a restaurar eso, a devolvernos esa eternidad. Era un trabajo bastante grande el que tenía que hacer. Entonces nosotros, iglesia, no pretendamos también enfrentar las batallas de nuestra vida en nuestras fuerzas. Mira este ejemplo que nos está dando el Señor de cómo enfrentar las batallas. Mire cómo el Señor enfrentó sus batallas y nos dejó este ejemplo tan grande y tan poderoso. Y dice la palabra que el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo miró la debilidad en que se encontraba el Señor en ese momento. Ya llevaba 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y vio que tenía hambre. Y entonces vino a ofrecerle una salida para saciar esa hambre. Y eso hace el enemigo con nosotros también, ponernos algunos atajos para que
busquemos y agarremos esos atajos para salir de nuestras dificultades o de nuestras necesidades. En ese momento era una necesidad física la que tenía el Señor. Dice la palabra que tenía hambre. ¿Y a cuántos por buscarse el sustento muchas veces descuidan la relación con Dios y como quien no se congrega ningún día de la semana porque tiene que trabajar? Qué error tan grande, porque se le va a ir toda la vida trabajando y trabajando, y quién sabe si pueda disfrutar de lo trabajado, porque se acostumbran tanto a trabajar, y el trabajo es muy bueno y hay que trabajar y ojalá fuertemente, pero sin olvidar las prioridades, y nuestra prioridad debe ser nuestra relación con Dios. Y se les va la vida trabajando, que no queda tiempo para divertirse, para compartir con la familia, y se va la vida y se mueren, no disfrutan, y vienen otros a desbaratar tanto esfuerzo y tanto trabajo. Pero el Señor, ¿qué hizo el Señor? El Señor le contestó: no solo de pan vivirá el hombre. A nosotros no se nos debe olvidar esto, que es muy importante. Ese pan de la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Las sugerencias de Satanás debemos rechazarlas aunque parezcan buenas. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando algo grande y maravilloso y poderoso. Y es que a Satanás, a la carne y al mundo lo derrotamos declarando las Escrituras. A Satanás, a la carne y al mundo lo derrotamos declarando las Escrituras. Cuando el Señor dice que nos bendijo en todos los lugares celestiales, estaba asegurando toda bendición en nosotros, porque la palabra dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y cuando nos bendice con toda bendición espiritual, esas bendiciones espirituales hacen que alcancemos las bendiciones físicas, materiales, emocionales y todas las demás que necesitemos. Entonces, aquí el Señor nos está hablando, o nos está enseñando y nos está dejando un ejemplo poderosísimo. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuál es la boca del Señor? Aquí la tenemos. Aquí está la boca del Señor. Y si vemos ahí en el capítulo 4 de Mateo, las 3 tentaciones que sufre el Señor, ¿cómo las enfrenta el Señor? Todas 3. Escrito está. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿en qué necesidad te encuentras? ¿Qué está robándote la paz? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué enfermedad, qué dolor te está aquejando? El Señor dice: escrito está. Para cada necesidad nuestra hay una promesa poderosa de Dios. Para cada necesidad nuestra. Así sea dinero, para eso hay una promesa de Dios. Entonces, en la segunda tentación que le hace Satanás,
el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a mirar ahí, dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo. Si ve que el enemigo siempre procura colocarnos, como levantarnos el ego, ¿cierto? Colocarnos en lugares visibles, pero para que vanidosiemos, para que fantochemos, para que nos demos vanagloria y le robemos la honra a Dios y la gloria a Dios. Y eso es una falacia, porque eso es imposible. La honra y la gloria o la gloria de Dios no se la puede robar nadie, porque la gloria de Dios es de Él y nadie se la puede quitar. Pero a veces pretendemos quitarle la gloria a Dios para dárnosla a nosotros. ¿Y qué error el que cometemos? Y cuando nosotros pretendemos o queremos hacer las cosas sin Dios, como aquel que dice que no necesita a Dios para nada, y pretendemos hacer las cosas sin Dios, pues estamos tentando a Dios. Porque Dios quiere que hagamos las cosas como Él nos ha dicho, como Él nos ha ordenado, como Él nos lo ha dejado. Dice la palabra que el Señor nos dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. Y aquí nos está dando un ejemplo de cómo hacer para ganar nuestras batallas. ¿Cómo voy a hacer para que la empresa prospere? Si es en estos tiempos tan difíciles económicos en el mundo entero, miren los precios como están tan altos, tan elevados. Pero no nos creamos el cuento de que eso es solo aquí en Colombia. Eso es mundial, causado por cuestiones mundiales. Eso no es solo de aquí en Colombia. Y para que una empresa hoy en día prospere es complicado. Pero mis hermanos, estoy oyendo testimonios grandísimos de las empresas, de los negocios, de los hijos de Dios, cómo están prosperando en estos tiempos. Cómo el Señor les está bendiciendo a manos llenas. Incluso llegando a escuchar que el año pasado, que este año ha sido los mejores años de la vida en cuanto a lo económico. Pero es porque han estado haciendo las cosas a la manera de Dios. Es porque han estado confiando en Dios y no en sus propias fuerzas. Han puesto a Dios primero. Y entre menos nos veamos nosotros y más exaltemos al Señor, más arriba nos va a poner el Señor. Porque el Señor quiere que seamos cabeza y no cola. Y por eso el Señor quiere que profeticemos. Él quiere que todos profeticemos. Porque a veces nos confundimos con la palabra profetizar y creemos que profetizar es declarar el futuro, y quién sabe que Dios nos hable no sé de qué manera. Y incluso hoy se comete mucho el error de querer adivinarle el futuro a los demás y le llaman profetizar. Profetizar simplemente es declarar la palabra escrita de Dios, pronunciarla, hablarla, expresarla. Eso es profetizar. El Señor nos dice en la palabra que quiere que profeticemos, quiere que hablemos la palabra. ¿Qué hizo el Señor cuando el diablo lo atacó? Mire que a veces pensamos que porque estamos orando, que porque nos estamos congregando, que porque estamos ayunando, que porque estamos metidos con Dios, a veces creemos que entonces el diablo no se va a meter con nosotros. Error.
Puede que nos ataque incluso más, porque lo estamos haciendo enojar. Pero ¿no ven el Señor? 40 días, 40 noches en ayuno, en oración, en un desierto en el cual los días son muy calientes, temperaturas altísimas, y las noches temperaturas bajísimas. En el día temperaturas cercanas a los 50 grados, mis hermanos, y en las noches más bajas de 0 grados. Y estaba ayunando, estaba en oración, venía de un paso de obediencia tremendo, el bautismo, y no vio, de una vez se le presentó el sinvergüenza ese a ponerle la cascarita. Pero el Señor nos da el ejemplo, cómo tenemos que responder. ¿Cómo tenemos que responder? Con la palabra de Dios. Escrito está: diablo mentiroso, entonces ha llegado el tiempo de que profeticemos más, que hablemos más la palabra. Y cuando eso hacemos, se cumple lo que le dijo el Señor ahí en la tercera tentación a Satanás. Le dijo al Señor: tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros, a la aflicción que se nos ha venido encima, le ponemos al frente la palabra, estamos adorando a Dios y estamos sirviéndole a Él. El versículo 8 dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, otra vez, a ponerlo en alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Sí ven lo conchudo que es este Señor? Todo esto te daré, diciéndoselo al que lo ha creado todo, porque así es. A nosotros nos viene con unas mentiras tan bonitas, como alguna película que se llama Mentiras Verdaderas. Unas mentiras tan bonitas. Mis hermanos, no nos dejemos cautivar por las palabras del enemigo. Dejémonos cautivar por las palabras del Señor. Y cuando venga la dificultad, levantémonos y digamos: escrito está. Y tomemos la Biblia, si es posible. Si es la enfermedad la que me está atacando, me siento, oro al Señor, abro la palabra y empiezo a buscar todos los versículos que me hablen de sanidad. Hago la lista y empiezo a decírselos a Satanás: por su llaga yo fui sanado, por su llaga yo fui sanada. Envió la palabra y me sanó. Si es la economía, si es un hijo rebelde, si es el matrimonio que está mal, si es la empresa que no va bien, si lo que sea, mis hermanos, busquemos la palabra y empecemos a profetizar, empecemos a hablar la palabra. Tanta bendición que tenemos ahí en la palabra, es impresionante. Son miles de promesas. Para todo hay respuesta en la Biblia. Para aquello que no parece, hay respuestas para nosotros. Y cuando nosotros enfrentamos nuestras luchas y nuestras batallas como Dios quiere, como Jesús lo hizo, ¿qué va a suceder?
Mire lo que dice el versículo 11. Entonces el diablo, ¿qué hizo? ¿Qué dice la palabra también en otro lugar? Dice: obedeced a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios se resiste al diablo. Y saben que no necesitamos incluso gritarlo para que nos escuche todo el mundo. Si lo quiere hacer así, si así siente hacerlo sinceramente, hágalo. Pero no es necesario. Se lo podemos hablar tranquilamente. El diablo no se asusta porque le gritemos o porque le hablemos fuertecito. No creamos que él se va a ir por el escándalo que hagamos, como cuando se está liberando a alguien, unos escándalos que todo el vecindario se da cuenta que en esa iglesia no sé, hay una locura ahí, porque cuando el Señor echaba un demonio, ¿qué hacía? En el nombre de Jesús, o los apóstoles, en el nombre de Jesús, te vas. Es que ¿saben algo? Entre más nosotros tengamos que gritar y alzar la voz para que nos obedezcan, quiere decir que menos autoridad tenemos. Pero cuando tenemos autoridad, simplemente hablamos y se obedece. ¿Recuerdan al centurión romano? Le dice el Señor: está enfermo su empleado, voy a ir a su casa. Y él le dice: no, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Simplemente di la palabra, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, mis hermanos, dice: entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Cuando nosotros empezamos a profetizar, a hablar la palabra, el lugar donde estamos empieza a llenarse de ángeles. Algunas personas tienen esa bendición de poder verlos y los han visto. La mayoría no los podemos ver. Pero de lo que podemos estar seguros es que cuando estamos profetizando y cuando estamos hablando la palabra y enfrentando las dificultades, los problemas, las enfermedades, los dolores, las angustias y aún las gracias que le damos a Dios por tantas bendiciones que nos da, y le estamos hablando la palabra y estamos expresando la palabra, el lugar donde estemos empieza a llenarse de ángeles. El Señor empieza a enviar esos ministros, esos espíritus ministradores. ¿Sí han notado que muchas veces estamos en una angustia terrible o en un dolor muy fuerte? Incluso lo viví con la muerte de mi papá. Tenía un dolor en mi corazón por algunas cosas, y de parte mía hacia él. Y me puse a orar, mis hermanos, y a expresar la palabra, y empezó como una paz interior, y una paz, y una paz. Y todo el que se acercaba a mí me decía: oye, qué paz la que estoy sintiendo. Pues, mis hermanos, el Señor estaba llenando eso de ángeles. Y yo creo que muchos hemos experimentado esto en situaciones que hemos estado y empezamos a orar y empieza a inundarnos una paz. Y cuando empezamos a
profetizar y hablar la palabra, la paz se vuelve que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces en los dolores más grandes, en las angustias más grandes, y podemos reír. Entonces, mis hermanos, para pelear nuestras batallas y ganarlas, sigamos los pasos del Señor. Amén. Él nos dejó sus pisadas para que así lo hiciéramos. Incline su rostro, por favor, un momento. Padre bendito, tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo, siento tu toque aquí, Señor. Inunda este lugar, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús declaro y declaramos que tú eres nuestra bendición, que tú eres nuestro defensor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Señor de esta congregación. Tú eres el pastor de esta congregación, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar, Señor. Hablamos tu palabra, Señor. Somos los bendecidos tuyos, Padre amado. Y tú no nos has abandonado y nunca nos abandonarás. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Jesús, por estar con nosotros, Señor. Porque solo a ti queremos adorar y solo a ti te queremos servir, Señor. No queremos tentarte, no queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacerlas a tu manera, Señor. Oh Padre, porque queremos vivir de toda palabra que sale de tu boca, Señor, para gloria y honra de tu nombre y bendición de todos nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Situación me habló.